La aparición de un pie humano, 100 años después, resuelve el enigma de Mallory e Irvine, desaparecidos en el Monte Everest. En 1924, el Monte Everest era un desafío indomable, una imponente masa de hielo y roca que no había sido conquistada por el hombre. Las expediciones anteriores habían fracasado, pero los británicos George Mallory y Andrew Sandy Irvine estaban decididos a cambiar eso. Equipados con ropa de lana, cilindros de oxígeno rudimentarios y un inquebrantable espíritu de aventura, partieron hacia la cumbre de la montaña más alta del mundo. La expedición británica de 1924 fue la tercera de su tipo y su propósito era claro: convertirse en los primeros humanos en alcanzar la cumbre del Everest. Liderados por Mallory, un experimentado escalador, y el joven Irvine, un prodigio en la ingeniería, los dos hombres representaban la esperanza de la nación. Mallory era un veterano del alpinismo, mientras que Irvine, con solo 22 años, traía a la expedición su talento mecánico y su capacidad para manejar los complejos sistemas de oxígeno. El clima y las condiciones extremas eran su mayor enemigo, pero estaban decididos a desafiar lo imposible. El 8 de junio del año 1924, George Mallory y Andrew Irvine fueron avistados por última vez a una altura de 8.230 metros, a tan solo 250 metros de la cima. Aquellos que los vieron, observando desde abajo, quedaron impresionados por la cercanía de los dos hombres al punto más alto del planeta. El compañero de expedición Noel O'Dell fue el último en ver a Mallory e Irvine mientras ascendían hacia la cumbre. Desde su posición, O'Dell observó cómo una nube los envolvía, y luego, nada más. Los dos escaladores y su destino se perdieron en el viento y el hielo del Everest. ¿Qué ocurrió después? ¿Lograron alcanzar la cima antes de que las condiciones extremas los vencieran? El misterio comenzó ese día y sigue vivo hasta nuestros días. En el año 1999, después de 75 años de misterio, un equipo de escaladores encontró el cuerpo congelado de George Mallory, preservado en el frío glacial del Everest. El hallazgo generó más preguntas que respuestas. El cuerpo de Mallory fue encontrado a 8.155 metros de altura, mucho más abajo de la cumbre. Estaba en una postura que sugería una caída, con una cuerda rota alrededor de su cintura. A su alrededor, se hallaron objetos personales, pero la cámara que ambos llevaban consigo no fue encontrada. La cámara Kodak que podría haber capturado imágenes de la cumbre era vital para resolver el misterio, pero estaba desaparecida. Las pistas encontradas en Mallory, una carta a su esposa, una altitud poco probable para una retirada apresurada, añadían más intriga a la historia. A lo largo de los años, montañistas e historiadores han debatido una sola pregunta. ¿Mallory e Irvine lograron llegar a la cumbre del Everest antes de morir? Algunos expertos sugieren que la posición del cuerpo de Mallory, al estar descendiendo, podría indicar que sí llegaron a la cumbre, pero no lo suficiente para sobrevivir al descenso. Otros argumentan que las dificultades técnicas, el clima extremo y la falta de equipo adecuado habrían hecho imposible el éxito. Escaladores como Reinhold Messner y E.P. Sturz, así como historiadores, han propuesto diversas teorías sobre el destino de Mallory e Irvine. El enigma sigue abierto, sin pruebas concretas, todo queda en el terreno de la especulación. 100 años después de su desaparición, en septiembre del año 2024, un equipo documental de National Geographic hizo un descubrimiento que podría cambiar todo. Jin Chin, escalador y cineasta, junto a su equipo, descubrieron una bota sobresaliendo del glaciar en deshielo del Everest. Adentro, hallaron lo que parecían ser los restos de un pie humano. De inmediato, el equipo se dio cuenta de la magnitud de su descubrimiento. Podría tratarse de Sandy Irvine. Este hallazgo ofrecía la primera prueba física de la muerte de Irvine en la montaña. Un siglo de especulación y teorías podría estar a punto de resolverse. Junto a la bota y el pie, un pequeño detalle resultó ser crucial: un calcetín de lana con una etiqueta cosida en su interior.
En ella se leía claramente el nombre, A.C. Irvine. La etiqueta fue la clave para identificar al escalador desaparecido. Sandy Irvine, quien tenía tan solo 22 años cuando desapareció, finalmente había sido localizado, o al menos una parte de él. La familia de Irvine, al enterarse de la noticia, expresó una mezcla de emoción y alivio. Después de vivir con el misterio durante generaciones, por fin tenían una pista concreta de lo que le sucedió a su ser querido. El descubrimiento del pie de Irvine no fue el primer indicio de su destino. Décadas antes, en 1933, se encontró un piolet perteneciente a Irvine en la cresta noreste del Everest, lo que llevó a los escaladores a pensar que su cuerpo podría estar cerca. Además, en esta última expedición del año 2024, el equipo encontró un cilindro de oxígeno de la expedición de 1933, cerca del lugar donde hallaron la bota de Irvine. Estas pistas sugieren que Irvine y Mallory pudieron haberse separado en su descenso. ¿Fue una tormenta lo que los obligó a descender apresuradamente? ¿O fue la falta de oxígeno lo que selló su destino? La ciencia ahora juega un papel crucial en resolver este enigma. Los investigadores están llevando a cabo pruebas de ADN para comparar el pie hallado con los descendientes de Irvine. Este proceso podría ser la confirmación final de que Irvine murió en esa zona. El equipo científico ha extraído muestras de tejido del pie hallado y las ha comparado con el ADN de familiares vivos de Irvine. Si se confirma el parentesco, finalmente se cerrará un capítulo importante de la historia del montañismo. Sin embargo, aún queda una pieza fundamental del rompecabezas, la cámara Kodak que Irvine llevaba consigo. Si se encuentra, podría revelar imágenes que confirmen si llegaron a la cima. La historia de Mallory e Irvine va más allá de su desaparición. Su legado como pioneros del montañismo ha perdurado a través de generaciones. Estos dos hombres inspiraron a innumerables escaladores a desafiar los límites de lo posible. Aunque su intento en el año 1924 fue trágico, su valentía sigue siendo un faro para todos los que sueñan con alcanzar la cumbre del Everest. Julie Summers, sobrina nieta de Irvine, describe cómo la historia de su tío ha sido parte de su vida desde la niñez. A través de relatos familiares y descubrimientos modernos, la leyenda de Sandy Irvine sigue viva. Aunque hemos aprendido mucho, el misterio de si Mallory e Irvine lograron llegar a la cima antes de perecer sigue sin resolverse. Los descubrimientos recientes nos han acercado más que nunca a la verdad. Sin embargo, hasta que la cámara de Irvine sea encontrada, la pregunta seguirá en el aire. ¿Fueron estos dos hombres los primeros en pisar la cima del Everest? Solo el tiempo y futuras expediciones lo dirán.